Entonces lo correcto es decir que está situado en la aurícula derecha, específicamente en una zona triangular denominada triángulo de Koch, cuyos límites ya acabé de mencionar. Linfáticos de la mama. Bien, vamos a ver qué dice el linfático de la mama. En el plexo subareolar, la linfa debe seguir el orden que nos mostraste: grupo subescapular, grupo braquial, ambos el central y el apical. Sí, en la parte del linfático de la mama, justamente es otro de los motivos por el cual le quería empezar a desarrollar en el CPI. En el libro de la Target es un poco desordenado cómo explica la parte de linfáticos de la mama. Justamente por ese motivo yo en la clase la había preparado como un esquema, como un mapa conceptual, de acuerdo al trayecto correcto que sigue generalmente los linfáticos de la mama. Y es justamente así como yo le desarrollé en la clase. Hay un libro muy interesante que se usa en la carrera, que es la de Anatomía de Moore, Anatomía Clínica de Moore, que el año que viene van a estar utilizando en la carrera. Ese libro es muy bueno hablando de la parte de linfáticos y facilita mucho la explicación en cuanto a ciertas cosas que la Target no deja muy claro. Entonces, respondiendo a la consulta directamente, sí, vamos a seguir el orden que yo les pasé en la clase. Tanto el grupo pectoral, el grupo subescapular, el grupo braquial, se dirigen al grupo central. Del grupo central van a la apical y luego sigue el trayecto que habíamos desarrollado en la clase, ¿verdad? Ahora estoy viendo también otra consulta sobre eso, dice del supraclavicular. Sí, los supraclaviculares son los últimos. Sería como una última estación en cuanto a grupos, ¿verdad? Porque después de eso ya se forma ya el tronco subclavio. Otra consulta dice, en el libro, en la parte de huesos, algunas inserciones no están en la parte donde describe los músculos, por ejemplo, el pronador cuadrado. En la parte de hueso dice que se inserta en la cara anterior del cúbito, sí, correcto. Y en la parte de músculo dice borde anterior. En este caso, ¿cómo tomamos en cuenta? Y ese es un gran problema de la Target. Justamente como acabé de decir, el Target en muchos capítulos es bastante desordenado y desorganizado. Incluso tiene algunos errores como ya habíamos verificado a lo largo de este parcial. En la parte de inserciones musculares, principalmente el miembro superior, no quiero que se compliquen demasiado con eso. Eso le digo a ustedes en el CPI y es lo mismo que le digo también a los alumnos en la carrera. Generalmente las inserciones musculares sirven más para complicar la vida a los alumnos en los exámenes, para ser sinceros y directos. Porque si vamos a irnos a lo didáctico, a lo que corresponde, a lo que nos interesa dentro de la medicina, si vamos a comparar la importancia entre dominar lo que son las inserciones musculares, a no ser que sean ciertos músculos muy importantes, ¿verdad? Ahí es otra cosa. Pero en general, si vamos a colocar en la balanza, por un lado, las inserciones musculares y por el otro lado, por ejemplo, las acciones y la inervación que va de la mano una con la otra, porque si el nervio no produce el estímulo, el músculo no va a ejercer su acción o su función, ¿verdad? Entonces, colocando en la balanza, siempre va a ser más importante que dominen la parte de acciones, inervación, y también de repente le podemos agregar ahí la parte de vascularización. Entonces, en cuanto a esta consulta en específico, ambas
ambas consideraciones que tiene la Target es correcto, ¿verdad? Yo te digo que es correcto porque ya leí prácticamente todos los libros de anatomía que utilizamos en la facultad, desde el CPI hasta la carrera. En otros libros menciona así, en los libros más antiguos como el Testú, por ejemplo, que es la Biblia de la anatomía, cualquier consulta o duda que tenemos siempre recurrimos al Testú. Y el Testú describe a sí mismo como lo describe la Target. El único problema de la Target es que describe por separado, ¿verdad? Así como acabaste de mencionar. Entonces, para no complicarnos, cuando hay así diferencias, y ahora respondiendo específicamente a tu pregunta, para no complicarnos cuando ocurren estas diferencias, vamos a tomar en cuenta lo que dice en la parte de la descripción del músculo, cuando habla de la inserción muscular. Porque siempre en la parte de huesos van a encontrar que le va a agregar más músculo que se inserta en ese hueso, pero cuando se habla de inserciones musculares, en algunas situaciones obvias, no menciona algunas inserciones en óseas, ¿verdad? Entonces, cuando ocurren estas dudas, tanto para el CPI como para la carrera cuando ingrese, siempre vamos a considerar la parte que habla de inserciones del músculo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a considerar. Pero no se preocupen que yo manejo todo esto y no les voy a hacer ninguna pregunta en el examen que les pueda hacer dudar o algo por el estilo para marcar la respuesta correcta. El examen es de aplicación directa a la anatomía. Eh, Capaz los exámenes de anatomía en mi caso suelen ser un poco complicados, pero no porque yo le busco la quinta pata al gato, sino que muchas veces el alumno no interpreta lo que lee. Eh, en ese aspecto quédense tranquilos, le vuelvo a decir, es aplicación directa a la anatomía, es saber o no saber. No hace falta buscar la quinta pata al gato para hacer un examen difícil. Bueno, vamos a seguir. Y justamente acá otra pregunta es si va a tener en cuenta la parte de miología o de osteología. Volviendo a repetir entonces, vamos a llevar en cuenta cuando hay diferencias en cuanto a las inserciones, lo que dice en la parte de miología, cuando habla de las inserciones de los músculos. El músculo subescapular, ¿en qué pared de la axila se encuentra? Hay una clase pendiente que Guille tiene que confirmarme si está la autorización para que yo le prepare un video aula la próxima semana. Y en esa clase pendiente eh, va a estar incluido lo que es el origen del plexo braquial, las ramas terminales que aún no desarrollamos, que es axilar y músculo cutáneo. Va a incluir la parte de arterias en general, arterias que están a nivel del brazo, antebrazo, la mano. Y también va a estar hablando un poco de las paredes de la axila, ¿verdad? Pero ya respondiendo a tu pregunta por adelantado, el músculo subescapular hace parte de la pared posterior de la axila. Articulación costocondral. En el libro la parte de generalidades menciona que es un ejemplo de sincondrosis. Y cuando nos vamos a articulaciones del tórax menciona que es fibrosa. Bueno, la articulación costocondral. Es correcto que dice que es fibrosa en la parte de cuando habla de articulaciones del tórax. Pero lo más correcto, y según los nuevos libros, como por ejemplo el Moore, la articulación costocondral es de tipo cartilaginosa. Cartilaginosa. El de supraclavicular ya respondí. Se repitió eso.
libro acerca del músculo serrato anterior, dice que sus inserciones mediales se dan en relación a la escápula y sus inserciones laterales en relación con las costillas. ¿Cómo es esto? No se supone que al definir medial y lateral se usa la línea. Esta parte de las inserciones musculares, le vuelvo a repetir lo que le dije recién, y acá un claro ejemplo de cómo muchas veces uno puede complicarse y perder tiempo con la parte de inserciones. Acá nada más se refiere a medial y lateral, no con relación a la línea del cuerpo, sino con relación a la dirección que tienen las fibras y a la inserción del músculo serrato anterior. Y es correcto como dice el libro, tiene inserción mediales, que es en la escápula, e inserciones laterales en las costillas. La parte de fosa del codo, exactamente en qué página está. Pregunto porque lo que encontré no coincide. Sí, fosa del codo, vamos a quedarnos con lo que yo le dije en la clase, porque el libro mezcla un poco la información en cuanto a fosa del codo. Pero eso que yo les dije también dice en el libro, solamente que no está ordenado como corresponde. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, fosa del codo es lo que yo les desarrollé en la clase y es lo que la mayoría de los profesores de anatomía desarrollan, porque es lo más correcto. En el libro no menciona, pero se le puede clasificar la cresta supraventricular como un pilar de segundo o tercer orden. Si es que se puede, ¿cuál sería el mejor atribuido? Sí, el libro lo menciona, pero a la cresta supraventricular no. A la cresta supraventricular el libro no le menciona como un ejemplo de pilar o sea, de segundo o tercer orden, ¿verdad? A mí, por ejemplo, y justamente por eso yo en la clase no les había desarrollado, no les mencioné luego esa parte de, de esta pregunta porque ya es algo desfasado. Eh, no tiene ninguna relevancia saber si esas estructuras son de, de segundo o tercer orden, ¿verdad? Pero si vamos a irnos específicamente a esa parte, un ejemplo clásico del segundo orden sería la de la trabécula septomarginal, por ejemplo, ¿verdad? La trabécula septomarginal es un ejemplo de la de segundo orden. Y en cuanto a la cresta supraventricular, tampoco se puede considerar como un espesamiento de la pared, que sería lo de tercer orden, porque la cresta supraventricular es una parte ya de la pared donde le encontramos al tabique, la extensión desde el tabique hasta la pared anterior del ventrículo. Respondiendo a tu pregunta, no te estreses con eso. No, para mí no tiene importancia. Y ya te expliqué el motivo, ¿verdad? Ahora, la trabécula sí, la trabécula septomarginal encaja dentro de lo que es pilares de segundo orden. Y lo que yo le había dicho en la clase era la de tercer orden, que son los espesamientos. Lo más importante que podríamos mencionar de ese tema son las cuerdas tendinosas falsas, ¿verdad? Cuya principal diferencia de por qué no son consideradas verdaderas ya habíamos mencionado en la clase.
Músculo subescapular en la pared posterior, sí. No, no, no es pared anterior. La pared anterior está dada por otros dos músculos. La pared posterior está constituida por el músculo subescapular. La primera vena intercostal posterior, la segunda y la tercera van a la intercostal superior derecha, o solo la primera y la segunda van ahí. En la clase ya hemos dicho que las tres primeras, sí, ya vamos a quedar con eso. Las tres primeras venas. ¿Cuál sería el músculo principal en los procesos de inspiración y expiración? Me confunde los intercostales con el diafragma. Bueno, muy buena pregunta. Para los que saben, seguro que van a empezar con una pregunta básica. Pero, como les dije, pregunten todo lo que tengan duda, porque hoy es el día para esclarecer todas las dudas que hay. Y te explico sin ningún problema. El principal músculo de la inspiración siempre va a ser el diafragma. ¿Existe músculo inspirador que es intercostal? Sí existe. Pero ese músculo o esos músculos, ese músculo inspirador que es el intercostal externo. El intercostal externo es un músculo inspirador, pero es un músculo inspirador accesorio. O de repente cuando se necesita realizar una inspiración forzada. El ejemplo clásico es las personas asmáticas, ¿verdad?, que tienen dificultad para respirar. Entonces ahí entran en acción los demás músculos inspiradores accesorios, entre ellos el intercostal externo, ya que el interno y el íntimo son expiradores. Y el principal proceso de la expiración consiste en la relajación del diafragma. El diafragma, al contraerse, desciende, de esa manera aumenta lo que es el volumen de la caja torácica, ¿verdad? Y en cuanto a su relajación, que es un movimiento pasivo, asciende, vuelve a su lugar y ahí se produce la disminución de la caja torácica. El horario del examen, eso aún la parte de dirección académica no nos hizo llegar cómo va a ser el protocolo de este año, ¿verdad? Ya que los años anteriores, los dos últimos años, estábamos regidos por un protocolo debido a la pandemia, y ahora que ya se levantó todas las medidas de restricción, vamos a ver cómo se va a estar realizando ese tema. Lo más seguro es que si no es, bueno, tenemos todavía una semana, sí, la próxima semana sí o sí tienen que reunirse con el doctor Casartelli, que es el director interino del CPI, ¿verdad?, por este año. Y si de repente el doctor Casartelli no puede reunirse con ustedes, seguro nos va a estar indicando a uno de nosotros para que podamos reunirnos con ustedes y explicarles todo lo que va a ser el proceso del examen, una vez que nosotros tengamos también a mano el protocolo a ser utilizado para este año. Pero para los nuevos, si es posible, tienen que estar luego una hora antes del examen en la facultad para asegurar. Nunca salgan tarde, nunca se olviden su cédula. Se pueden olvidar de lo que sea menos de su cédula o su carnet, si es que tienen carnet. Y algo que pasó mucho el año pasado es que justamente por el tema de la pandemia teníamos unos protocolos bien establecidos de no estar encimados ni aglomerados en el recinto de la facultad. Y un problema que tuvimos bastante el año pasado con un grupo grande de alumnos era que llegaban a la facultad y no entraban, se quedaban allá afuera conversando, haciendo lo que sea.
Yo soy de la teoría de que el que no estudió en 3 meses no va a aprender media hora antes de entrar al examen. Entonces no existe eso de que estamos repasando antes de entrar. Los protocolos están hechos para ser cumplidos y si se dice que no deben aglomerarse, entonces no deben aglomerarse. Llegan a la facultad, se abre el portón, se habilita la entrada y ya entran. Se sientan en sus lugares, cada uno, y ahí empieza a meditar lo que hizo los 3 meses antes del examen. Puede hacer un repaso mental en su cabeza, pero nada de estar comunicándose con los demás compañeros y menos aún aglomerándose. Es necesario saber acerca de la espirometría. No, eso no. Eso no hace falta. Con relación a los casos clínicos o anatomía funcional, principalmente la parte de anatomía funcional es diferente a casos clínicos. Eso tienen que tener en cuenta. Anatomía funcional son cosas específicas que se les puede preguntar. Por ejemplo, acá lo que preguntó uno de los compañeros, espirometría. Eso es algo funcional, ¿verdad? Pero a nosotros ahora no nos interesa saber eso y nos hace falta introducirnos en cosas que a uno nos van a servir, ¿verdad? Eso vamos a dejar para que se estresen allá por el 4.º año para arriba, en las partes clínicas. Pero anatomía funcional solamente si sale va a salir lo que yo dije en la clase, ¿verdad? Por ejemplo, en la clase, en el capítulo de sistema cardiovascular, habíamos desarrollado los focos de ocultación del corazón, ¿verdad? Ese es un ejemplo de anatomía funcional. Eso sí se les podría preguntar de repente si sale. ¿Por qué se les puede preguntar? Porque se desarrolló en la clase. Punto aparte. Casos clínicos. Los casos clínicos pueden ser de dos tipos. Puede ser utilizando la información de la anatomía funcional o puede ser utilizando directamente la anatomía clásica. Aplicación de la anatomía clásica para responder un caso clínico. A ver, ya que estuvimos hablando de músculos, inserciones, acciones. Por ejemplo, se les menciona que llega un paciente de tantos años de edad. El motivo del ingreso es por un, qué sé yo, accidente de motocicleta, que es el pan de cada día nuestro en el hospital. Y llega con un signo evidente de no poder realizar, por ejemplo, la abducción completa del brazo, ¿no? ¿Cuál sería el motivo o cuál sería la explicación de esta lesión? Entonces ahí se les puede preguntar de dos formas. Se les puede preguntar cuál es el nervio que se dañó, por el cual el paciente no puede realizar una abducción completa, que sería nervio axilar, ya que el deltoides es el que realiza la abducción completa del brazo, ¿verdad? El paciente va a poder hacer una abducción, el inicio de la abducción, porque el supraespinoso lo inicia, pero al decirlo abducción completa ya se refiere a deltoides. Entonces lo que quiero llegar es, un caso clínico puede ser de 4 renglones o puede ser de 10 renglones, pero ustedes solamente tienen que prestar atención a la parte donde menciona qué es lo que se afectó. Si se afectó la funcionalidad, si se afectó el andar, el movimiento del brazo, qué sé yo, en otros parciales el movimiento del cuello, a ver quién no puede mover tal dedo, perdió la sensibilidad de la parte medial de la mano, de la parte lateral de la mano. Entonces, de ahí viene la importancia de saber las acciones y la inervación de los músculos, principalmente del miembro superior. En eso consiste lo que es un caso clínico de aplicación directa a la anatomía. Porque si el alumno no sabe
cuál es el músculo que realiza, por ejemplo, la abducción total del brazo. O de repente sabe que es el deltoides, pero no se recuerda qué nervio es el que le inervaba el deltoides. Entonces no va a poder responder una pregunta que era tan sencilla de ese caso clínico, que solamente quería saber cuál era el nervio que se pudo haber afectado, por eso el paciente no podía realizar la abducción completa del brazo. Y ahí se relaciona cuál es el músculo que estamos hablando, el deltoides. ¿Cuál es el nervio que le inerva al deltoides? El axilar. Aplicación directa de la anatomía. Ahora, es diferente si le introducimos términos más complicados que ya hacen parte de la anatomía funcional. Y le repito una vez más, anatomía funcional si es que sale. Si es que sale, no es tampoco seguro que va a salir, pero si es que sale, se le va a preguntar solamente cosas que se dijo en la clase. Y ya le di unos ejemplos que era el foco de ocultación. También habíamos hablado del edema en esclavina, cuando hablamos de la vena cava superior. Solamente las cosas que dijimos en la clase es lo que se les podría preguntar en anatomía funcional. Y caso clínico de aplicación de la anatomía directa, sí. Hay un montón de cosas que se les puede preguntar. Eso es nada más que no hacer una pregunta directa nomás. Se le agrega un caso y al final da prácticamente lo mismo, porque lo que se le va a preguntar es qué es lo que pasa. Si hablamos, qué sé yo, del miembro superior, qué músculo se afectó, cuál es el nervio que produce esa acción, cuál es el nervio que inerva la parte sensitiva de esa región de la mano, de esa región del antebrazo, de esa región del brazo y cosas así. Bueno, creo que ya llegamos a casi la mitad. Voy a hacer una pequeña pausita de 5 minutos y ya vuelvo. Hasta que la batería aguante. Lo primero, para empezar, luego lo que está mal es que la Target menciona que es un hueso alargado. No existe una clasificación de hueso alargado. Eso es para empezar. En segundo lugar, como dije en la clase, para los que escucharon, los antiguos anatomistas le siguen considerando a la clavícula como un hueso largo, a pesar de que incluso la Target en la parte de estructura menciona de que la estructura de la clavícula es más semejante a un hueso plano que a un hueso largo, debido a que no tiene cavidad o conducto medular. Pero en los libros más antiguos, como por ejemplo el Testut, mencionan de que tiene una pequeña porción de un conducto medular. Además de que presenta un cuerpo y dos extremidades, ¿verdad? De eso es lo que se agarran los antiguos anatomistas aún para clasificarlo como un hueso largo. Pero para mí, así como les dije en la clase, para mí, Rubén Ibarrola, la clavícula es un hueso plano de forma alargada. Para mí. Pero no podemos salirnos de lo que dice la mayoría de los anatomistas que siguen vigentes, los más antiguos. Y por ese motivo habíamos quedado en la clase, encima está grabada esa clase, no hay forma que quieran discutir después, de que la clavícula vamos a considerar en el examen como un hueso largo. Y ahora lo estoy volviendo a repetir, hueso largo. ¿Cuánto mide el ángulo paratraqueal o por lo menos cuánto considerarías? Bueno, para empezar, en anatomía y en cualquier otra rama de la medicina, eso de considerarías ya es incorrecto. Porque nosotros tenemos que irnos por lo que es
exacto, legal y lo que está escrito. ¿Verdad? Y lo que no está escrito o lo que no está demostrado es nada más que hipótesis que nosotros podemos formular. Y en segundo lugar, saber cuánto mide el ángulo paratraqueal no sirve absolutamente para nada. En, al menos ahora para nosotros, ¿verdad? Ustedes qué es lo que quieren hacer, quieren aprender anatomía, ingresar y no estar sufriendo después en la carrera. Porque el que no estudia anatomía en el CPI, ya les aviso que va a sufrir muchísimo en la carrera. Y es lo que le está pasando a muchos alumnos. Tienen que estudiar anatomía, tienen que estudiar lo leído, o si no van a sufrir demasiado una vez que estén dentro de la carrera. Incluso pueden recursar. No, no hace falta entonces saber ángulo paratraqueal, no tiene ninguna relevancia eso. ¿Cómo se explicaría la nutación y la contranutación? ¿Cómo sería ese movimiento? Lo mismo, no te compliques con ese tema, pero si me sobra un poquito de tiempo, voy a ver si les puedo agregar eso en la clase grabada que tengo que hacerlo, ¿verdad? De la clase pendiente. Y lo más probable es que si nos vuelve a normalizarse la energía, porque me queda como una hora más o menos de batería máximo, no va a alcanzar, no va a alcanzar el tiempo, entonces estaría haciendo otro video para lo que es la parte de mano. Pero eso vamos a hablar más tarde. Le voy a explicar algunas cosas luego. El músculo bíceps, coracobraquial y braquial está inervado por el músculo cutáneo, sí. No, el tríceps es por el nervio radial. Cada cabeza del tríceps recibe su propia inervación proveniente del nervio radial. Antes de llegar al tronco subclavio, pero no deberían pasar por el grupo supraclavicular. Sí, eso es lo que mencioné hace rato, ¿verdad? Antes de llegar al tronco subclavio, que ya es prácticamente el penúltimo paso antes de desembocar en la confluencia, debería de pasar por el grupo supraclavicular, que podría ser considerado como el último grupo, como les dije. En una parte del libro dice, en otra parte no dice, entonces siempre lleven en cuenta todo lo que yo les digo en la clase, porque justamente para eso sirve la clase, ¿verdad? O si no, íbamos a hacer nomás autodidacta por completo y leer por sí solos. En la carrera uno es autodidacta, ¿no? Pero en el CPI como que se utiliza solamente un libro en anatomía y ese libro tiene muchas falencias en ciertos capítulos, entonces suele causar confusiones. Y ahí se lleva en cuenta lo que se dice en la clase. Segmentación de la tróclea. Mm, te voy a deber eso. Segmentación de los pulmones. Eh, Solamente lo que yo les dije en la clase. Y yo les había dicho también aquella vez que ese capítulo que habla de toda la segmentación con sus detalles, yo ya les había dicho incluso en la página y todo aquella vez que no entra para el examen. A mí no me, o sea, ustedes como médicos no van a fracasar si de repente no saben detalladamente la segmentación pulmonar. O puede ser lo contrario, pueden dominar la segmentación, pero no saben ni dónde van a colocar el estetoscopio para hacer una auscultación de pulmón, por ahí.
No entra entonces. Eso ya había dicho ya en la clase de pulmón. Se podría considerar los casos clínicos que la Target nos da como información al desarrollar los contenidos. En realidad la Target no tiene casos clínicos específicos. Lo que la Target tiene al final de cada capítulo o de algunos capítulos es anatomía funcional, que es lo que hablamos hace rato. En la carrera sí utilizamos un libro que al final de cada capítulo tiene casos clínicos, que es el libro de Moore. Es importante saber en cuanto a las estructuras, sus relaciones con las vértebras, es decir, a qué nivel de las vértebras se ubican, sí, sin duda. En tórax, por ejemplo, algo que generalmente no va a fallar es T4. Hay un montón de estructuras que se encuentran a nivel de T4. No creo que sea el caso de lo que estudiaron mucho, ¿verdad? Pero supongamos que de repente uno se olvide y haya un T4 por ahí, generalmente en un 80% de los casos, si cierran sus ojos y marcan T4, tienen alta probabilidad de acertar la respuesta, porque hay un montón de cosas que están a nivel de T4. Sí, tienen que saber respondiendo a la pregunta. La linfa del pulmón, sí, la linfa del pulmón es importante. En esa clase, encima de esa clase también está grabada, está a disposición de ustedes. Y esa clase yo traté de hacer lo más simple y esquemático posible para que se pueda entender de una forma bien fácil. Sí, siempre, bueno, continuando con la parte de linfa, otra pregunta del pulmón. Siempre va a pasar por los traqueos bronquiales inferiores primero y luego pasa a los superiores. La Target no aplica muy bien eso, pero sí. En cuanto a la descripción de las arterias y venas, hay mucho que explican su relación abdominales. Es necesario conocer estas relaciones. Si yo no mencioné en clase, no, porque yo tengo siempre mi anotación paralela de todo lo que yo mencioné en clase que yo considero importante, justamente para poder hacer el examen en base a las cosas que se dijo en clase. Y si yo no mencioné, no hace falta que sepan, porque ahora estamos en tórax, no en abdomen. Por ejemplo, cuando hablamos de gasto cardíaco en ambas cavidades, que sí es mencionado por el libro en la función de las cavidades. Dice si el gasto del corazón derecho es superior al izquierdo, se produce un estancamiento de circulación sistémica provocando un edema pulmonar. Sí, eso sería un ejemplo de una pregunta de anatomía funcional. Es un ejemplo también. Pero eso ya sería más para la carrera, porque ahí ya influye la parte de fisiología que hay que saber. Entonces, eh, no, es un tema interesante, pero para el CPI no. Si no me equivoco, yo no les mencioné luego eso en la clase. Tengo que revisar mi anotación.
Sí, voy a subir, eso es lo que dije recién, o sea, hace unos minutos. Hay una clase pendiente que tiene que ser aprobada por el Consejo del CPI para subir, ¿verdad? Pero de todas formas, sí, eso es para la parte administrativa. Pero si de repente igual no me confirman, yo no tengo ningún problema de subir ese material al Classroom, ¿verdad? No le voy a perjudicar a los alumnos por un pequeño monto de dinero. Eso no, para mí eso no importa. Se le va a subir, no se preocupen. Se le va a subir el video de Play Brachial en el Classroom. ¿En qué página en concreto está el primer nervio torácico? Eso está en el tomo uno, como habíamos hablado cuando desarrollamos esta clase, incluso cuando eso habíamos mencionado la página. Tomo uno, cuando habla de nervios espinales. El tomo uno habla al inicio de los nervios craneales y después ya viene la parte de nervios espinales. Y ahí habla del nervio torácico, primer nervio torácico. No se olviden que habíamos dicho en clase que el primer nervio torácico es el que contiene las fibras iridodilatadoras y no el primer nervio intercostal, como muchos quieren confundir. En la página 1023 del libro dice que la arteria intercostal suprema da ramas para el primer, segundo, tercero y a veces cuarto espacio intercostal. Pero en la página 1024 dice que da ramas para el primer espacio, ya que a partir del... Sí, eso ya habíamos esclarecido en clase. Y para la próxima semana también va a estar disponible en el Classroom las aclaraciones que habíamos hecho de todas las clases desarrolladas. Y volviendo a repetir lo que dijimos aquella vez, habíamos quedado de que lo correcto es lo que dice la página 1024. La arteria intercostal suprema es para los dos primeros espacios intercostales. La aorta proporciona a partir del tercer espacio, o sea que sería la tercera intercostal, ya se origina de la aorta torácica. ¿Cuántas articulaciones tiene el trapecio? Bueno, eso es parte de la clase de hoy, ¿verdad? Que de tantas preguntas que hay, no sé si hay que va a alcanzar el tiempo de mi batería, a no ser que vuelva enseguida a restablecerse la energía con normalidad. Pero en el caso de que no vuelva, eso vamos a hacer un video, no hay ningún tipo de problema. Pero ya hablando de eso, eh, no quiero que se preocupen ni se estresen con cuántos huesos se articulan los huesos del carpo, ¿verdad? Que 5 5 3 2 4. El paciente de ustedes no va a fallecer porque ustedes no saben con cuántos huesos se articula, por ejemplo, el trapecio, ¿verdad? El paciente de ustedes sí va a fallecer si es que no saben qué arteria se puede haber dañado en una fractura a nivel de la tabaquera anatómica, por ejemplo, ¿verdad? Eh, no tiene ninguna importancia y eso vale para el CPI como para la carrera, saber, en esta parte al menos, en esta pregunta concreta que me hiciste, en cuanto a articulaciones de los huesos del carpo. No, eso les iba a decir luego tanto en la clase en vivo como en un posible video. No hace falta que se preocupen con ahorren espacio en su memoria. Le preguntaba tipo la misma cosa que decir, tipo el hueso del cuarto con La cuántos T1. huesos se articula y eso. No, de eso no le Aquella vez en la clase yo dije varias veces que la T1 vamos a considerar como una vértebra torácico. especial o atípica. Entonces yo ya te respondo otra pregunta. Sí,
es una vértebra atípica. Y en la clase les había dicho que la forma más fácil de recordar cuáles son las vértebras atípicas o especiales Son todo lo que tienes uno. son todas las que tienen número uno. Ah. 1, 10, 11, 12. Unas cuantas preguntas ahí de articulaciones de los huesos del carpo. Ya les respondí ya eso. Índice torácico, no hace falta. Eso van a estudiar en pediatría. Nervio torácico, ya dije, está en el tomo uno está la parte que habla de la inervación de los nervios espinales. Ahí tiene que hablar del segmento torácico. Ahí menciona a los nervios espinales. Tiene que ser 300 y piquito. Es difícil que le diga la página de memoria porque no voy a saber eso, ¿verdad? O sea, no me voy a recordar. Pero página 300 y algo, es 350 y algo. Exactamente, es imposible que te diga porque no tengo el libro en mano. La vena pulmonar inferior derecha es una estructura alejada, entonces cuando mencionamos la disposición del pedículo pulmonar derecho, le incluimos de igual manera. Sí, la vena pulmonar inferior derecha es una estructura alejada. Algunos libros lo que hacen es no mencionarle en cuanto a la disposición de antero-posterior y supero-inferior, ¿verdad? Pero sí hace parte de la raíz o del pedículo pulmonar. El surco de la costilla no se encuentra entonces en el borde inferior y cara medida de la costilla. La verdad que no entiendo muy bien la pregunta porque sí hace parte, ¿verdad? El surco de la costilla está delimitado por la cara medial y el borde inferior del cuerpo de la costilla. Y en la clase habíamos dicho también que hay ciertas costillas que no tienen surco costal. Estoy clasificando, por eso no estoy leyendo todavía. O si no, vamos a amanecer todos acá si y no estamos en esas condiciones. Lastimosamente vivimos en Paraguay. La fisura, sí, la fisura del pulmón entra. Incluso hablamos de los porcentajes. Sí, cualquier cosa, chute en T4. Plexo celíaco no, eso no entra ahora, eso es para el siguiente parcial. Solamente se le menciona vagamente cuando se habla de la terminación del nervio vago, pero plexo celíaco en sí no entra ahora. Se podría decir que el lóbulo superior derecho tiene igual segmentación que la del culmen.
Ah, no, bueno, no vamos también a exagerar con la bondad del profesor, ¿verdad? Porque estas ya son más preguntas ya de examen. O si no, yo ya le voy a estar regalando el examen a ustedes. Ese no voy a responder. No es tan importante bueno, es importante saber las relaciones. Ahora, como le dije en el ejemplo, si van a colocar una balanza, por un lado las inserciones y por el otro lado estudiar lo que es acción y inervación, más importante es la acción y la inervación. Pero existen muchas inserciones musculares que es pura memoria y no sirve de nada memorizar como loco unos días antes del examen, después no se olvida y no le sirve más de nada. Pero decir que no es importante es falso. Todo es importante. Pero si vamos a colocar una balanza es otra cosa. Si vas a comparar con la inervación y la acción, es más importante eso. Yo, por ejemplo, si escuchaba eso, me la jugaba por acción e inervación. ¿Es importante saber porcentajes? Sí, es importante. Si le preguntan a la gente en la carrera, eso es una de las pocas cosas que les puede servir de información. A mí me encantan los porcentajes. ¿Mano va a entrar? Sí, mano va a entrar. Si no alcanza el tiempo para desarrollar hoy esa clase, va a estar desarrollada en forma de video aula. Por más de que al principio le dije de que todo lo que incluye en el programa entra en el examen, si yo no quisiese desarrollar, no desarrollaba, pero igual entraba, porque está en el programa. Pero yo no soy antididacta, entonces, y también soy una persona justa. No voy a estar sacando en el examen cosas que no se desarrollaron o por lo menos no se mencionó algo que les sirva de guía. Pero supongamos que de repente pase algo totalmente imprevisto, en el caso de mano, por ejemplo, y si no llego a desarrollar o no le subo el video, sí no se puede preguntar. Tengo habilitado preguntar porque está en el programa, pero específicamente mano, si no se desarrolla en forma de video o clase en vivo, no va a salir. Hablando específicamente de mano, otras cosas que ya pasaron es otra cosa, pero mano en sí, si no se desarrolla nada, mano no entra. Pero si todo sale bien, sí se va a desarrollar, sea en vivo o en video. La verdad que no hace falta que nos estresemos con qué me preguntan. Y la verdad que al haber elegido estudiar medicina ya se van a estresar por el resto de su vida, ¿verdad? Yo no tengo un día en el cual no estoy estresado. Y si tenemos mucho trabajo, si no son los pacientes, ya son los alumnos. Circulación fetal, no. No desarrollamos luego eso. Circulación fetal no desarrollamos y no hace falta. Sí, generalmente yo en la clase les digo luego de que de repente estas inserciones son importantes porque pueden servir para esto, para aquello. Esas cosas sí pueden llevar en cuenta. La primera, la 11 y la 12 son las que no tienen surco costal, sí, pero también la segunda. La segunda tampoco tiene surco costal. El
calibre las arterias, no, pero longitud sí. Longitud, así como porcentaje de las estructuras o de las partes, sí me gusta mucho. ¿Será que se memoriza a mano en 3 días? Y la verdad que no sé. Yo no iba a lo dejar para estudiar 3 días antes, mano. El programa se tiene desde que ustedes se inscriben. Es necesario saber los nombres raros, tipo foramen de web. Sí, todo lo que está en el libro y lo que yo digo en clase tienen que saber. O si no, ya vamos a facilitar demasiado la vida. Bueno, ujú, esas fueron las principales preguntas que estuve viendo. Bueno, ahora para continuar, mirando la hora y lo que me sobra de porcentaje de batería, no creo que dé para dar mucho de la clase, entonces quiero decirle algunas cosas importantes. Vamos a irnos por parte. Eh, y principalmente esto para que vean de que los profesores, bueno, hay también, ¿verdad? Pero en mi caso, yo nunca voy a hacer nada para perjudicarle a los alumnos, al contrario. Todo lo que no sea, lo que no sobrepase los límites, se les va siempre a estar ayudando de mi parte, como lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Porque creo que esclarecimos muchas preguntas que estaban en el aire. El examen, el examen es difícil, porque si no fuese difícil, entonces no podríamos incluirlo dentro de un examen de ingreso para una nacional, porque ese es el objetivo de un cursillo probatorio de ingreso. Lastimosamente no tenemos la capacidad de que 400 alumnos ingresen. Si era por mí entraban 500 luego, pero no podemos, no tenemos la capacidad física y económica de poder soportar esa cantidad de alumnos. Entonces el examen es difícil por ser de la nacional. Entonces, ¿el examen va a ser difícil? Sí va a ser difícil, principalmente para el que no estudia. Para el que no estudia o estudió a última hora, yo diría que va a ser prácticamente impasable luego. Piso 3, piso 4, esos sí que no estudiaron. Pero para los que estudiaron, sí va a ser un examen para que puedan rendir lo suficientemente bien. Y los que se esmeraron, sin ninguna duda, van a rendir muy bien. Porque el examen consta de varias partes. Tiene una parte relativamente accesible para los que no estudiaron tanto, una parte de un nivel un poco más complejo, un nivel medio, ya clasificando un poco entre los que no estudiaron nada, los que estudiaron más o menos. Y luego tiene obviamente preguntas que son de una complejidad más elevada, que son más difíciles. O si no, todo el mundo va a hacer 15, 14, 15 puntos por arriba, ¿verdad? Y hay que premiar y hay que evaluar el esfuerzo que hace el alumno. Entonces el examen es difícil. Todos mis exámenes son difíciles. Eso sí es cierto lo que dicen los de la carrera. Es difícil. Tanto en la parte de anatomía, así como en la parte de cirugía, en el cuarto para arriba, mis temas de exámenes siempre son difíciles. Y como ya les dije, principalmente difíciles para los que no estudian. Eh, bueno, vamos a tratar de ayudar en algunas cosas. No se olviden
si se olvidaron, tienen todavía tiempo de leer y darle importancia a la primera clase de anatomía, generalidades. Generalmente no quieren estudiar, no sé por qué. ¿Es aburrido? Sí, puede ser que sea aburrido, pero hay que estudiar. Si es que no saben generalidades, muchas cosas que vienen después no van a saber. Porque por algo dice generalidades, es la base para entender todo lo que se viene después. En la parte de generalidades, ya les había dicho aquella vez y les vuelvo a repetir, en el capítulo de neurología, prácticamente aquella vez no dijimos luego casi nada. Solamente hicimos una pequeña clasificación y nada de complicarse. En la parte de tórax, siempre estudien los temas clásicos: corazón, pulmón, costillas, vértebras, en respiratorio ya entra tráquea, esófago, mama. No se olviden de mama. Si se introdujo este año y hubo tanto escándalo porque se introdujo mama, es porque va a salir. A ver, siempre lean bien lo que es irrigación, inervación, acción, si es que es el caso de un músculo, longitud, porcentaje. Lean bien las alternativas, no se apuren en rendir. Yo estoy involucrado en el CPI hace más o menos 2 a 3 años que estoy más involucrado en los exámenes. Y siempre veo que hay gente que se va y ni siquiera lee las preguntas. Levanta su sobre, saca su examen, ni siquiera lee el examen, empieza a marcar ya su hoja de respuesta y ya entrega. Yo no sé para qué esa gente se va a la facultad. Si no quiere rendir, tienen que decirle directamente a sus padres que no les gusta el CPI de medicina y que no quieren estudiar, y no le van a gastar en vano a sus padres. Y a nosotros también nos da mucho trabajo porque tenemos que corregir exámenes de personas que no les interesan. Si una persona rinde 10 minutos es porque no le interesa, definitivamente. No hay ningún genio que te va a rendir en 10 minutos un examen de 2 horas. Y pueden decir que soy Argel y todo lo que quieran, y tampoco me importa mucho eso, ¿verdad? Y si es por eso que voy a ser Argel, sí, soy Argel entonces. Porque es una falta de respeto para el docente que está haciendo los exámenes y para todos los trabajadores de la facultad. Pero principalmente es una falta de respeto para los padres de ustedes, porque le hacen gastar dinero en vano. No se apuren entonces para rendir, lean bien. Una coma puede cambiar la respuesta del examen, principalmente para biología. Mi querida maestra y profesora Gloria es especialista en eso, así es que cuiden bien. Yo también ya aprendí algo con ella. Ahí va otro tip: lean bastante bien, analicen. El tiempo que se le da es muchísimo en el CPI, sale más de 3 minutos por tema. En la carrera es 1 minuto y medio a 2 minutos máximo se calcula por tema. Y en el CPI tienen tiempo de sobra para rendir. No se apuren, analicen bien. Sí, sufrí también mucho con los cuadros y aprendí algo por el camino, de los famosos cuadros de la profe Gloria. La capacidad de interpretar lo que se está preguntando es directamente proporcional a la atención y el tiempo que le brindan
a analizar el examen que están leyendo, ¿verdad? Por eso les digo de que si rinden rápido, no les sirve de nada eso. No hay genio en el mundo que te rinda un examen de 2 horas en 10 minutos. A no ser en el último examen, si es que ya ingresaron ya en exacta química, ahí sí. Ahí sí es que quieren, si ya ingresaron no hace falta ni que rindan luego. Porque ya es un premio que se pueden otorgar porque ya ingresaron. Pero si están en pleno proceso y ni siquiera se toman el tiempo de leer ese examen, es porque no les interesa en absoluto lo que están haciendo. A ver, suele haber un error frecuente, principalmente para los nuevos. En el examen dice, lee con atención, algo así dice, lee con atención los siguientes enunciados y marque la alternativa o la letra que antecede a la respuesta correcta. Y esa palabra antecede justamente por error de interpretación. Ya tuvimos, y cada año hay ese problema. Hay alumnos que, por ejemplo, qué sé yo, letra C es la respuesta correcta, ¿verdad? Y esa palabra que dice la alternativa o la letra que antecede a la respuesta correcta y marcan la letra B. Porque dice antecede. Pero no tiene nada que ver con eso. La que antecede a la respuesta correcta se refiere a la letra que le corresponde a la alternativa que ustedes consideran que es correcta. No a la alternativa antecedente a la alternativa que ustedes consideran correcta. Eh, Otra cosa, siempre se toma en cuenta lo que es más correcto. Y por eso en el enunciado principal de la primera hoja dice el más correcto. Eso le digo para todas las materias. En anatomía no creo que tengamos ese problema porque yo soy de los que casi no usa luego NA, por ejemplo. Ahí van a perder su tiempo luego si quieren buscar Z y compañía, porque no. Cuando uno usa mucho NDA, ninguna de las anteriores es correcta. Ahí se arriesga más a que haya Z o cambio de respuesta. Pero yo no soy de utilizar eso, así es que no vamos a tener ese problema. Si es que no saben, se van a equivocar. Y si se equivocan, están en su derecho de buscar la forma de conseguir ese punto, pero si no tienen razón, es imposible que consigan. A ver, ¿qué más? Para los que me preguntaban hace rato, el examen es todo selección múltiple. 5 alternativas, de la A hasta la E, cada uno de los ejercicios. Eh, Van a tener el examen y para los nuevos estos tendrán una hoja que es la hoja en donde ustedes van a pasar la respuesta que consideraron correcta. Es una hoja de respuesta, una hoja de marcación. Lo que ustedes hagan en su examen, donde está toda la pregunta con las respuestas, a nosotros no nos interesa. Lo único que nos interesa es lo que ustedes marquen en esa hoja de marcación, en esa hoja de respuesta, que es la que se va a depositar en la urna. Eso van a estar siendo nuevamente avisados en la reunión con el director del CPI, con el doctor Casartelli. Y también en el día del examen vamos a estar siempre haciéndoles recordar para que no haya ese inconveniente. Volviendo a los temas, en cuanto a miembro superior, va a entrar todo lo que está en el programa. Solamente nos queda pendiente lo de plexo braquial, lo de arterias del miembro superior, lo de fosa axilar y mano, que es la clase de hoy, ¿verdad? Pero lo único que no entraría, si es que no se desarrolla, es mano.
Todo el resto sí se puede preguntar porque hace parte del programa. Pero mano, si para el próximo jueves, a más tardar porque hasta ese día es la semana de actividades del CPI, próximo viernes no tenemos clase porque a partir del viernes ya es descanso antes del examen, ¿verdad? Entonces para el día jueves, si es que no está la clase de mano en Classroom, entonces mano no va a entrar. Pero para los que no quieren estudiar, le doy la mala noticia de que lo más seguro es que sí va a estar la clase de mano en Classroom. Así como también va a estar el material donde se especifican los cambios que se realizaron en cuanto a algunos errores que presenta el libro. Errores o mezcla de conceptos. No, no se le da ninguna hoja para cálculo auxiliar. Ahí en el examen tienen que hacer todo. En esas 4 o 5 páginas que tiene el examen, ustedes pueden hacer lo que quieran. Pueden dibujar y todo si quieren. El único que tienen que cuidar es la hoja de respuesta, que es una sola hoja, que tiene los círculos con la letra y ahí van a hacer una X. Eso se le va a estar explicando todo en la reunión previa al examen, no se preocupen, eso va para los nuevos. Y para los recursantes, no se arriesguen en no marcar con una X, porque no se les va a hacer valer. No arriesguen su posibilidad de ingresar por no marcar con una X su hoja de respuesta. En el examen no se lleva nada, solamente en el examen de química y en el examen de exactas llevan sus calculadoras y nada más. Dentro de la sala van a encontrar los bolígrafos, lápiz, borrador, sacapunta, solamente calculadora. Y para biología y morfo, anatomía, nada, solamente sus conocimientos. Sin calculadora, no sabía. Mucha fuerza entonces, a usar las neuronas. El músculo frénico, otra vez. Sí, el coracoraquial por eso es el perforado de Caserius. Y el nervio es el perforante de Caserius, porque le perforan al músculo coracoraquial. Una ayuda más extra, ahora que recuerdo, principalmente para miembro superior. Articulaciones que yo no mencioné en mis clases, no entran. Las que yo considero importantes, yo siempre desarrollo las articulaciones. Y eso era algo que estaba pendiente. Bueno, tengo como 20 a 25 minutos. ¿Alguna pregunta más? Primera vértebra, si es verdadera o falsa. No, eso no existe. Típica o atípica es lo que existe cuando hablamos de vértebra. Verdadera o falsa es en las costillas. Bueno, voy a empezar
subrayar algo por lo menos de la clase, así el trabajo del video queda más corto.